Ken Wapnick tiene un material, ¿no? Que son estos 2 libritos, ¿no? De los padres e hijos. Son 2 tomos, porque en una parte, ¿no?, habla de la relación con nuestros hijos y en el otro tomito habla de la relación con nuestros padres. Cuando él inicia este libro, ¿no?, la primera parte, a mí me gusta porque él lo encara de la siguiente manera, dice: todos estamos de acuerdo que la relación con nuestros padres e hijos es la más difícil, tanto desde la perspectiva del niño que está creciendo como desde el padre, en proceso de convertirse en niño. O sea, como que él nos da a entender que nuestros padres, cuando ya son viejos, es como que vuelven a ser como niños. Y nosotros pasamos como a ser padres de nuestros padres. A lo largo de estos libros se explora la relación con nuestros padres como prototipo terrenal para todas las relaciones especiales subsiguientes, incluyendo aquellas que establecemos con nuestros propios hijos. Por lo tanto, esta relación alberga la totalidad del sistema de pensamiento de separación, culpabilidad, ataque y pérdida que procede del ego. Es imposible concebir que alguien pueda recibir ayuda si no ha sanado previamente esta relación primordial que nadie aquí puede eludir. De hecho, sin esta sanación, la relación especial con nuestros padres se alzaría como una barrera que impediría sanar la que tenemos con Dios, la más importante de todas. Lo que me parece crucial y primordial. Acá lo que nos da a entender es que nuestra relación más importante es la relación que tenemos con Dios. ¿Bien? Ese es el gran problema que tenemos todos aquí en nuestra mente. Creer que nos separamos de Dios. Por eso tenemos que reconstruir, reconciliarnos con Dios. A pesar de que sabemos que esto es imposible, ¿no?, que nos hayamos separados, pero la creencia de la mente es esa. Entonces, trabajando la relación con nuestros padres y nuestros hijos, en especial, él se aboca más a los padres, ¿no? Padre y madre, ¿no? Son los representantes aquí. Podemos sanar nuestra relación con Dios. Por eso es tan importante. Ya sea que nuestros padres estén de manera física aquí en la tierra o no, eso no interesa. Porque ya sabemos que el perdón sucede en la mente, así que no es fundamental que nuestros padres estén, digamos, presentes, sus cuerpos aquí. Esa relación debe sanarse. Y si nos ponemos a pensar un poquito, fíjense en que la vida, que está representada por la madre, es un símbolo, ¿no? Es la que llegamos aquí, ¿no?, aparentemente, a partir de un otro, ¿no?, llamado madre, ¿no?, que simboliza la vida. Todos sabemos que estamos antes de nacer, ¿no?, en un estado de como unidad, y que, bueno, todo ese estado de unidad se rompe, ¿no?, que lo vimos como la pérdida del paraíso cuando nacemos. Bien. Muchas veces pensamos que Dios es algo masculino y nada más. Y sin embargo, la energía, ¿no?, la idea de Dios tiene las dos cosas, tanto lo masculino como lo femenino. O sea que no es que solamente porque soy mujer, entonces voy a apuntar a la femenina. No, tengo que integrar esas dos energías en mí, ¿sí?, vivirlas y expresar. Bill Tedford, yo creo que se pronuncia así, si es Tereford o Tedford, bueno, que fue el que acompañó a Helen Schucman en todo esto, esta transcripción del curso, ¿no? Él había tenido un problema bastante serio de relación vincular con sus padres. Y no lo podía resolver Bill. Entonces, a través de Helen, Jesús le manda un mensaje para que él pueda tomar conciencia, ¿no?, darse cuenta de qué es lo que él le estaba pasando. El acting out que representaba a él, que venía a ser la forma en que él llevaba a la manifestación su problema en la mente, era que él no podía hablar en público, ¿sí? Él se anulaba si tenía que hablar en público. Por más que él supiera mucho, no podía ser.
Y parece ser que todo esto se debía, ¿no?, a un gran problema que él tuvo, cuando era niño con su padre, en realidad con sus padres, pero es como que él proyectó más su culpa en su padre. Bueno, la historia, ¿no?, de Bill, que ya les conté, que le pasa, ¿no?, le pasa este mensaje. Helen, ¿no?, se lo transmite a Bill, pero la que lo recibe es Helen. Dice que este mensaje llega para ayudarlo a superar ese bloqueo relacionado con su problema de autoridad. Todos nosotros aquí, ¿sí?, nos dice el curso de milagros, tenemos un problema de autoridad. Y vamos a remarcar ahora que autoridad no es autoridad de autoritativo, o sea, de quien manda, ¿no?, sino es un problema de autoridad de quién es mi autor, o sea, quién es mi padre. Claro, nosotros nos identificamos con que nuestros padres son nuestros padres terrenales, pero en realidad nuestro verdadero padre ya sabemos quién es, ¿no? Es Dios. Entonces, ¿qué pasa? Ese conflicto que tenemos todos con Dios, porque nosotros quisimos ser algo diferente de Dios, lo manifestamos en la relación con nuestros padres, mediante un problema de autoridad, que pareciera, ¿no?, como que nuestros padres, qué sé yo, puede ser, quieran ser controladores con nosotros, o bueno, sea el problema que sea. Ahora vamos a ver el problema de Bill, porque bueno, para no irnos por las ramas. Entonces, este mensaje no está en el curso, explica Ken Wapnick, no está, este mensaje que se le dio para Bill no está, pero sí está guardado y se escribió aquí, en este libro. Entonces volvemos a repetir. El problema que tenía Bill era un problema de autoridad. Dice acá, todo lo referente a nuestra existencia mundana lo elige la mente tomadora de decisiones, mientras que el cuerpo simplemente sigue las directrices que ésta le marca. Es importante considerar esta premisa cuando leemos este mensaje de Jesús a Bill, pues el objetivo de Jesús es señalarle que continúa escogiendo sentirse victimizado por sus padres. Si nos ponemos a un cachito así, ¿no?, a explorar esto, ¿no?, de la victimización, no podemos madurar, ¿no?, madurar espiritualmente hasta que no nos desprendemos de nuestros padres, ¿no?, de esa relación que tuvimos cuando éramos niños, por más situaciones que hayamos vivido. Este sentirnos victimizados en la infancia es lo que después nos va a acarrear todas las situaciones en las que nos encontramos después en la vida. Porque parece como que arrastramos este rol de sentirme víctima, ¿no? Yo, que cuando era niño, que me hicieron, que mis padres y papá. Entonces lo que Jesús lo lleva a Bill en este mensaje es a darse cuenta que esto es algo que él seguía continuando a elegir. O sea, él quería elegir sentirse victimizado por sus padres. ¿Bien? Con el fin de satisfacer los deseos de su mente en el presente. ¿Bien? Conserva los recuerdos del pasado que le permiten percibir que ha sido tratado de forma injusta. Todos nosotros aquí tenemos este problema de que creemos o nos sentimos, ¿va?, injustamente tratados, siempre por alguien, por alguna figura X, ¿sí? En este caso, bueno, hoy que estamos con lo de los padres, bueno, estamos, ¿no?, con el tema. Todos queremos sentirnos injustamente tratados, hasta que no llegamos al punto, ¿no?, en el que el curso nos hace ese clic y digo, sí, yo en realidad estoy trayendo esto que me pasó en el pasado, lo sigo actuando ahora en el presente, ¿sí?, ese problema. Entonces, lo que Jesús acá le está haciendo ver a Bill es que él sigue actuando el mismo problema, ¿sí?, ahora, de algo que sucedió en el pasado. Sin embargo,
el pasado ya pasó y no puede afectarnos, a no ser que nuestras mentes elijan en el presente otorgarle ese poder. Lo que hacemos, porque, tal como leemos a continuación, deseamos, es el regalo que la culpabilidad nos ofrece. Y en el capítulo 28 del libro, del curso, dice, todos los efectos de la culpabilidad han desaparecido, pues esta ya no existe. Con su partida desaparecieron sus consecuencias, pues se quedaron sin causa. ¿Por qué querrías conservarla en tu memoria a no ser que desease sus efectos? Recordar es un proceso tan selectivo como percibir al ser su tiempo pasado. Fíjense en esta frase, ¿no? Recordar es un proceso selectivo. Selectivo. Yo selecciono lo que quiero recordar. Fíjense en que ustedes, ¿no? O sea, todos, en cada momento del día, yo estoy seleccionando qué recuerdos quiero atesorar. ¿Bien? Porque no estoy recordando todo, pero hay ciertas cosas a las que estoy aferrado y quiero estar recordando eso, para sentirme injustamente tratado. El percibir también es selectivo, porque yo percibo lo que quiero. Yo percibo, yo elijo, yo interpreto, ¿no? Porque recuerden que la percepción es interpretación. Yo percibo lo que quiero percibir, o sea, veo lo que creo. Yo creo y de acuerdo a lo que creo es lo que veo. Así funciona la mente. Es percibir el pasado como si estuviese ocurriendo ahora y aún se pudiese ver. Y acá viene el gran kit, el kit de la cuestión. Claro, nosotros no somos conscientes de que nuestro inconsciente, ¿no? Que es la parte de nuestra mente que está negada, es la que está proyectando toda la película en la pantalla. Nos olvidamos. O sea, durante el transcurso de nuestra experiencia diaria, parece que eso me olvidé. Y sin embargo, toda nuestra película se está proyectando desde ahí y siempre es de acuerdo a lo que está en ese inconsciente, ¿no? Todo lo que grabé, todas mis memorias, todo lo que yo interpreté, todo lo que yo dije, esto es así, ¿bien? Para mí. Siempre está vinculado a una emoción, porque cuando yo era pequeño, ciertas imágenes me impactaron, yo tuve una emoción, la sentí, la negué, y ahora desde ahí es donde se está proyectando toda mi película, ¿sí? A nivel micro, ¿no? A nivel mente separadita. Esto también ocurre a nivel macro. Bueno, entonces parece ser que a nosotros nos gusta sentirnos culpables, por eso el curso le dedica una sección que se llama la atracción de la culpabilidad. Y la culpabilidad siempre está ligada al pasado, ¿sí? Si yo viviera en el presente, no sentiría culpa, pero nosotros sabemos cómo vivimos, ¿no? En el pasado o en el futuro. Nuestro estado de separación es en realidad, ¿no? Digamos, el que ocasiona, ¿no? El que nos hace sentir esta culpa, porque todos creemos literalmente, aunque parezca una locura, haber matado a Dios, o sea, haber matado al amor, que sería como haber negado el amor, ese amor que soy. Ahora nos estamos viviendo como pecadores, culpables de algo que en realidad no hicimos, pero que creemos haber hecho. El ego, ¿qué hace? Toma la culpabilidad de la mente, la reprime y luego la proyecta. Porque queremos que otros sean los culpables, en este caso nuestros padres. Si yo no hubiera tenido los padres que tuve, no sería así como soy, ¿no? Y es como que eso nos sirve como una defensa. Bueno, yo soy así porque la infancia que tuve, o sea, fíjense en que siempre tendemos a como defendernos, ¿no? De esta situación que vivimos de niños. Por lo tanto, esperamos conservar mágicamente nuestra inocencia a la luz del pecado de otro. Y bueno, no, yo soy así, ¿qué voy a hacer? Mira los padres que tuve, ahora yo no tengo arreglo, ¿no? Bien, la relación padre-hijo nos ofrece a todos amplias oportunidades para exteriorizar esta dinámica de inocencia conseguida a expensas del pecado ajeno.
Entonces, a lo largo de todo este mensaje, ¿no? Que le va dando Jesús a Bill, el Ken Wapnick nos dice que nos sirve a todos, para que reflexionemos todos sobre esto.